Miércoles 27 de agosto, iba a decir de febrero, nos arrancamos como arrancó el bono de mil canoas. ¿Llegó? Sí, llegó el bono desde ayer a los estudiantes, 1.400.000 estudiantes. Ya pueden chequear si hay una... Ahí usted se chequea, ahí están sus 1.950.000 familias. Son los cuartos del 4%. Es el primero. Después dan otro al final de 1.000. En febrero dan otro. Y después le sobran muchísimos miles de millones. Culpable soy yo, hay que ponerle ahí. Ahí sí yo estoy con esa canción. A todo esto del 4%, que ahora no aparece. ¿Cuánto cuarto para educación? Mire la INAVIE ahí que se están matando. El INAVIE tiene más de 30.000 millones, eran 32.000. Ahora, miren ahí, chequense ahí, padre de familia, 1.000 pesos. A ver, premio mayor. Pero vamos a consultarnos. Dale un zoom a esa pantalla para ver si nosotros lo vemos de aquí. ¿Cómo se llama el portal? Bono a 1.000. Vamos a bueno, ahí está. La gente dice que estamos en todo menos mejorar la calidad de la educación. Eso es lo que menos se discute siempre, que faltan aulas, que el desayuno y nada de la calidad de la educación. Pero ahí está. Andamos detrás de los acontecimientos. Anoche hubo una reunión ayer. Ven ya, que la gente ya sabe que tiene 1.000 canoas ahí. Hubo una reunión ayer entre Abinader, Atala y Mario Lama. Eso es el presidente de la República, el ministro de Salud y el del Servicio Nacional de Salud. Entonces van a lanzar ahora un plan integral de salud mental. Ellos están preocupados por lo que está preocupada la sociedad y que nosotros comentamos ayer. Toda esta muerte de niños a mano de la gente que tenía que protegerlo, la muerte por un parqueo, la muerte por un roce de vehículos. Ya yo cuento 3 roces de vehículos con muerte este año, 2 para el Cibao. Entonces es una sociedad que está enferma. Ellos van a tirar un plan integral, de presentación integral, pero eso son cosas coyunturales. Cuando la sociedad se horroriza, ahí vienen y discuten con un plan integral, pero se olvidan. No sé, porque no vi en la reunión a José Miguel Gómez, porque él es el asesor de salud mental del presidente. Eso me extraña. Y si estaba el presidente, Mario Lama y Atala, debió estar José Miguel Gómez, que es el asesor. O tal vez lo consultaron, pero creo que es una cosa tan integral que es un asunto del Ministerio de Salud Pública para salir del paso. La salud mental no es un asunto coyuntural. Aquí hemos analizado que el presupuesto de salud pública para el área de salud mental es de menos de 1% del presupuesto. Menos de 1%. Y aquí hemos traído gente que dice que falta personal capacitado. Hay escasez de personal capacitado, de psiquiatra, de psicólogo, en los hospitales, de terapeuta. Las ARS, la que cubren la salud mental, si hay una que la cubre, tú tienes que demostrarle que tú estás loco para ellos poder entonces hacerte calificar. Y no digamos de los medicamentos básicos para la depresión. Pero el gobierno va a anunciar, lo dijo ayer, un plan integral de salud mental. Esperamos que eso sea el lunes en la semanal. Cuando baje la marea, usted va a ver que no olvidamos de planes de salud mental y la sociedad seguirá siendo enferma. 2 cositas, manifestaciones estruendosas en Tel Aviv, en Israel, ayer, bloqueo de calle, enfrentamiento con la policía, la gente exigiendo que acabe esa guerra en Gaza y además que liberen los rehenes. Los familiares acusan a Netanyahu de prolongar la guerra, mientras ellos quieren que le devuelvan sus rehenes, que eso es lo más importante. Pero ahí está, ni en su propia tierra quieren a Netanyahu. En el fin de semana se reunió la Organización de Cooperación Islámica, 57 países, todo el habla islámica, emitió un comunicado denunciando como genocida a Netanyahu. Eso tiene muy importante porque significa que ha habido cohesión con H del mundo islámico que se están uniendo. Con los buenos días les digo que salió una guagua temprano para Boichío. El amigo ministro administrativo, Andrés Bautista, ¿verdad? Va con un grupo de periodistas a Boichío a demostrarle qué fue lo que hizo Abinader y qué fue lo que hizo Danilo. El gobierno en todo caso debió ser más presto en esto. Y ya hoy debió aclarar que realmente había una casona
Danilo dice que eso es y que Abinader hizo una construcción que eso es. Que es lamentable que los dos, imagínense eso, están confundidos. Los dos, porque si Abinader se hubiese dado cuenta que de lo que hablaba Danilo era una casona que estaban ahí, en el terreno donde se iba a construir o se estaba construyendo la presa de Palomino, se había dado cuenta, no, es una cosa distinta a la que yo hice. Y se le informa bien a Danilo, le dice, Danilo, no, eso no es Elisa. Elisa es un edificio muy bonito y chulo que construyó Abinader. Pero ahí se están matando en las redes sociales ayer. El siguiente. Ese, como dice Roberto Carlos, ese tipo soy yo. Ese tiempo soy yo. Está buena esa. Miércoles 27 de agosto. Dice, ¿qué es lo que dice producción? Que hoy es día del... Bueno. Día Mundial de los Lagos. Lago Enriquillo, mírenlo ahí. Hoy entendemos que a las 7 de la mañana, es decir, hace 13 minutos, pues se dio por cumplido el paro que hicieron desde ayer a las 7 de la mañana las enfermeras públicas, casi que en los hospitales públicos del país, para exigir mejorías en la calidad de los servicios, en el cumplimiento de acuerdos previos, en mejoras salariales. Y cuando en definitiva uno ve el rosario de requerimientos que tiene el gremio de enfermeras de la República Dominicana, uno no, lo único que puede decir es, caramba, ¿y cómo es que no lo tienen? ¿Cómo no tienen un plan de pensión? Yo creo que todo el mundo que ha ido a un hospital o a una clínica pública o privada ha sentido la labor importantísima que hacen las enfermeras. Así que si se terminó el paro hoy, el gobierno que tome nota de esas reivindicaciones y así como se reunieron ayer para buscarle salida al tema de la salud mental que tiene azotando a esta sociedad desde hace muchos años, que miren a ver cómo le pueden pues, viabilizar la vida a las enfermeras que bien que lo necesitan. El Ministerio de Salud Pública ayer lanzó la campaña Ganémosle al dengue, ahí en el Polideportivo de La Caoba, en Santo Domingo Este, con el eslogan Elimina, limpia y tapa. Y yo pensando, como siempre queremos hacer ruptura con los gobiernos anteriores, y quizá alguna generación con determinada numeración de cédula piensa en el eslogan anterior de cloro untado tan tapado, que es un buen eslogan, pero cuando uno ve tú dices, caramba, si le ponen el elimina adelante, porque lo demás es limpia y tapa, que es más o menos lo mismo, pero el elimina no es solo limpiar y en su casa tener su cosa tapada, sino en el perímetro eliminar los focos de criaderos de mosquitos Aedes aegyptus. Yo creo que el gobierno, el Estado, la sociedad se puede felicitar por los notables avances que incluso fueron reconocidos el año pasado en materia de erradicación del dengue. Y así como cuando en años anteriores habían picos impensables por descuido de las autoridades en materia educativa o preventiva y se criticaban y había muertes innecesarias, asimismo hay que celebrar que dentro del marco del control epidémico se pueda pues lanzar una campaña así informativa, bien por el Ministerio de Salud Pública y que saturen los medios. Para eso es que hay que usar a los medios, para eso hay que usar a los influencers, para eso hay que usar a toda la gente que tiene redes sociales para que difunda no solamente críticas o loas o aplausos tipo foca de determinados funcionarios o líderes opositores, sino que contribuyan a que la sociedad pueda conocer este tipo de acciones que son necesarias. El Intran, y bueno, yo no sé si es un chiste, pero lo busqué en su página web, el Intran exhortó a los conductores de vehículos de carga a circular de manera obligatoria por el carril derecho en todas las autopistas y carreteras del país. Parece que lo hizo un ChatGPT, versión muy anterior, porque yo no creo que una persona con dominio de sintaxis, de correcto de la sintaxis, pudiera escribir algo tan contradictorio, pero voy a repetirlo. Exhortó a los conductores de vehículos de carga a circular de manera obligatoria por las carreteras y autopistas del país. Entonces, nada, parece que a los distinguidos amigos del Intran se le olvidó que en el Código Civil, el artículo primero del Código Civil del año 1949, y aún antes del Código Civil napoleónico, establece que las leyes se reputan conocidas en el Distrito Nacional a las 24 horas de su publicación y en el país entero a las 48 horas después de su publicación. Así que, señores del Intran, no hay que exhortar nada,
hay que cumplir la ley 6317. Y si en el Intran no tienen lo que hace falta para poder implementar la ley, que se metan en Amazon y que compren lo que hace falta, que al parecer no los tiene. Entonces, el Intran no es exhortando. Y a propósito de exhortación, yo exhorto al Intran que en algún momento le exhorte a los motoristas de este país que no se lleven el semáforo en rojo. Y que le exhorte a los motoristas de este país, como esta mañana, y lo tengo grabado ahí en el video, un tipo chocó 2 veces con 2 vehículos en el elevado de la Kennedy y le estaba peleando a los conductores de carro. Y lo amé cuando lo dije, cuando bajaron frente al Olímpico, antes de la Ortega se lo vieron y no hicieron nada. Entonces ahí le exhorto eso. En el día de ayer se dio la noticia de que la Feria del Libro Internacional del Libro, la 27ª feria, será dedicada al escritor e historiador Fran Moya Pons. Merecidísimo reconocimiento a un intelectual de talla mayor, colaborador de este medio, por cierto, que ha hecho grandes aportes a la historiografía dominicana y al conocimiento de la realidad histórica del pueblo dominicano. La feria será como debe de ser el 25 de septiembre, porque qué mejor día que ese, que es mi cumpleaños, y durará hasta el 5 de octubre. Y finalmente, en el día de ayer, el ingeniero Hostos Rizik, director del fideicomiso RD Vial, puso a conocimiento de la ciudadanía el nuevo 1, y apréndase este número de memoria, asterisco, 511, 511. El 511 será el número que sustituye al 688.000, que era el número que usted llamaba en la carretera a la Comipol. El eficientísimo servicio que tenía y que tiene el Ministerio de Obras Públicas, en este caso RD Vial, para socorro de carreteras desde hace muchos años. Por cierto, legado de Gonzalo Castillo, hay que decirlo. Y ese eficientísimo servicio de la Comipol, que antes usted llamaba gratuitamente al 688.000, ahora cuando usted tenga un problema en la carretera, llámese a 511, que ahí le van a responder y le van a brindar el servicio como debe ser. Felicidades al fideicomiso RD Vial y a los conductores de la República Dominicana que tendrán, aunque tendrán a los patanistas manejando a la derecha, porque nadie va a hacer caso a una exhortación, por lo menos si chocan tendrán a qué número llamar. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días a Yulisa, a Nelson, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros arrancando la mañana. Son las 7:20 minutos. Hay varias informaciones a las que hoy vamos a dar seguimiento. Una de ellas tiene que ver con el reinicio de la discusión en el Senado de la República sobre el Código Laboral. Ahí vemos a un Rafael Barón Duluc, conocido como Cholitín, pues socializando de nuevo con los sectores productivos, específicamente con el empresariado y también, por supuesto, con los representantes de los sindicatos, pues todo este proceso para reelaborar una pieza que ha generado mucha expectativa en República Dominicana. Los empresarios dicen, nosotros no queremos eliminar per se, esa palabrita del Intran y de la DGCET, no queremos eliminar per se la cesantía. Hay una serie de eslabones en los que quisiéramos avanzar para tener una legislación realmente moderna que pueda acelerar la productividad en la República Dominicana. Hay nuevas cifras de empleo, esas las difunde el Banco Central, es una bocanada de aire fresco. Compañeros, lo veremos un poquitico más adelante. Y hay 2 palabras a las que yo quiero referirme hoy en su contexto y en su contenido. Una de ellas tiene que ver con la excusa. Me busqué, según la Real Academia Española, esa razón, motivo, pretexto que se utiliza para justificar una omisión, eludir una obligación o disculpar una falta. Y dice, ¿por qué las personas ponen excusas? Se lo pregunté a ChatGPT, por cierto, y dice, son razones o argumentos que utilizamos a menudo para protegernos del miedo al fracaso, la vergüenza o la culpa. Y en el caso de la menor de edad que murió por las heridas que le propinaron sus cuidadores en los guandules, hay mucha gente pidiendo excusas. Esa excusa no será suficiente. Esa excusa no va a devolver a esa niña a su familia. Es un caso complejo, sin duda. Hay una serie de elementos que hay que poner sobre la mesa. Pero antes que pedir excusa, hay que ocuparse. Decir estoy preocupado no sirve en los tiempos cuando usted es funcionario. Usted está para ocuparse. El mensaje para la amiga Josefa Castillo,
que ha dicho en la semanal, bueno, es que eso no nos toca a nosotros. ¿Cómo usted le dice a una persona en un barrio que se sepa todo aquel, toda aquella composición de que si no es CAIPI, de que si es SINAIPI? Debe haber una atención urgente cuando se trata de menores de edad. Eso es casi una perogrullada. Pero en el país en donde las excusas reinan, el que se ocupa definitivamente debería ponerse una corona, el que asume y resuelve y avanza. En fin, esa es una palabra o concepto del que quería hablar hoy. Otro es el tema del ruido. Veía algunos datos sobre cómo el ruido ha sido utilizado como un método de tortura. En la Guerra Fría se hablaba de tortura blanca. Ruido le pusieron a Noriega en la vivienda donde se encontraba para que se atormentara y sacarlo de su escondite en el momento en el que violentó todos los procesos institucionales y pactó con el narcotráfico, en fin. También ruido es el que se está produciendo relacionado al tema de Venezuela y por eso más adelante nosotros vamos a hablar con Gaby Peroso, es una destacada periodista venezolana, analista política por su trayectoria y experiencia. Hay una información de último minuto, ayer algunos medios de comunicación mencionábamos una declaración del primer ministro curazoleño en el sentido de que estaban esperando para este jueves la llegada de un buque de la Armada estadounidense. Lo que ha ocurrido en los últimos minutos es esto, una comunicación oficial del gobierno curazoleño en donde dice que durante la conferencia de prensa del lunes 25 de agosto, el primer ministro, como les digo, Pisas, anunció que el buque USS Jason Dunham de la Marina de Estados Unidos desligaría el puerto de Curazao el jueves 28. El martes 26 de agosto, o sea, ayer, el consulado de Estados Unidos informó al gobierno de Curazao que el buque de la Marina USS Jason Dunham no visitará las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha, tampoco se ha recibido ninguna nueva solicitud para que otro buque de la Marina descargue nuestro puerto. Mientras tanto, desde Caracas, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello anuncian la movilización de unos 14.000 hombres hacia la frontera y hay un rifirrafe interesante entre el señor Diosdado Cabello y el señor Gustavo Petro sobre el tema del control de la droga, sobre el tema de la acción beligerante de grupos irregulares como la disidencia de las FARC y también el Ejército de Liberación Nacional. De todo eso hablaremos más adelante. Compañeros, muy buenos días. Es para mí siempre un gusto acompañarles a primera hora de la mañana. Así es. Gracias a Catherine, a Nelson y a Federico. Son las 7:25 de la mañana. Brevemente entraron los aranceles. En India, el 25% que tenían asignado más el siguiente 25% que le puso Donald Trump por no negociar. Ahí hay un asunto ahí. El sheriff del planeta, bueno, dejó entrar en vigencia ayer el 50% en la suma total de los aranceles para India, pero fue considerado porque dejó como excepción los artículos farmacéuticos, semiconductores y teléfonos inteligentes. Dijo que no se puede afectar el avance de la economía, pero le clavó su 50%. Claro, en una especie de relación recíproca, como dice el presidente Donald Trump. República Dominicana tiene el 10%, no ha habido negociación posible ni conversación posible que disminuya eso. Mientras tanto, se ha quedado así. Hace unos días me encontré con el presidente de una asociación de exportadores y me dijo, bueno, pero es que ya lo estamos pagando, no es que entró o no en vigencia, eso ya se está pagando en República Dominicana. Simplemente lo tenemos que absorber de alguna manera, mitad el exportador y mitad el importador en territorio estadounidense. Y le preguntaba, ¿no tienen ustedes mucha expectativa de si esto se va a poder solucionar? Me dijo, hasta el momento no tenemos ninguna expectativa porque no hay mucha información al respecto. O sea que mientras todas las cosas pasan, eso se está quedando debajo de la mesa y República Dominicana se está, digamos que ya en la franja de la casi costumbre de quedarse con su 10% recíproco, como dice Donald Trump. Hablar del Tratado de Libre Comercio, bueno, eso sería una conversación más larga porque de lado y lado dicen que no se está cumpliendo a totalidad el Tratado de Libre Comercio y esa podría ser una conversación bastante amplia e interesante. A nivel local, seguimos con el paro de las enfermeras desde ayer, hoy continúa, lamentable una información como esta, decir que para que hayan reivindicaciones tienen que afectarse los más débiles, que son los que están en posición vulnerable, como las personas enfermas en los hospitales.
es saber que aquí siempre para conseguir reivindicación hay que entrarle a patadas a los enfermos, a los estudiantes, a los niños de las escuelas de diferentes tandas, a los conductores cuando las huelgas son en las calles. Siempre las reivindicaciones, al menos como la conocemos nosotros en la época moderna, es que el que tiene que recibir el servicio y el que no decide las reivindicaciones termina siendo victimizado doblemente. Y eso es lo que está pasando en este sector. Ellos dicen que han habido diversas conversaciones entre Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano, pero que no han servido de nada, en el sentido de que no han llegado a un acuerdo que sea beneficioso para el sector de las enfermeras. Quiero presentarles o compartir con ustedes el video de RD Vial. Creo que lo pusieron ayer lo pusieron a circular a propósito de lo que menciona Federico, de que el nuevo número va a ser el 511. Qué bueno, felicidades para RD Vial porque lo han simplificado. Quiero tomar esta campaña que ellos han puesto de ejemplo para ver si el Estado Dominicano se aboca a que toda la publicidad que paga, sean 14.000 millones, 11.000, ellos tienen una cifra que discuten, pero la discusión es solo por 2.000 milloncitos de pesos. Gire usted los 3 números para donde usted quiera, si para la izquierda o para la derecha, pero una cantidad así puede hacerse invertir en publicidad que valga la pena, informativa realmente, educativa sin duda. En este momento, República Dominicana vive una crisis de salud mental y una crisis de violencia. Y a pesar de que estos no son los temas del día, siempre hablamos de temas económicos porque esa es la agenda que imponen las autoridades. Aquí hay un mal de fondo y tiene que ver con la salud mental y con el tema de educación. A propósito de la nueva campaña que pone a flote RD Vial, donde ellos están informando de simplificar las burocracias a través de un número único de 3 dígitos, el 511, y ellos hablan de manejar con tranquilidad, de respetar las señales de tránsito, de cuidarse. Creo que el gobierno pudiera no copiar de RD Vial, pero inspirarse y que las campañas publicitarias y todo el dinero que se pague por publicidad sea para campañas de salud mental, de paciencia y cortesía en el tránsito, de decirle a la gente dónde están los centros de atención para la salud mental y, por supuesto, los centros de servicios ciudadanos. Aquí hay mucha gente que no sabe dónde se saca un papel de diferentes tópicos y de una manera muy particular cuál es el trato que se le debe dar a la infancia y a la vejez y cuáles son las normas que rigen cada uno de estos tópicos que he mencionado, pero ellos se pueden poner más creativos. Sin duda que el gobierno siempre es más creativo que los medios de comunicación y tal vez podrían sorprender dejando que todo el dinero que se invierte por publicidad se invierta en campañas educativas, informativas, que le sirvan a la población para sacar algo positivo de eso. Inviertan el dinero que ustedes quieran, inviértanlo donde quieran, al final así lo hacen de todas formas. Tengan o no sus favoritos, que los tienen, en las plataformas que ustedes quieran, pero que ese dinero que se invierte en publicidad en este país de algún modo valga la pena. Termino en el mismo tema de RD Vial, del tránsito, diciéndole a las autoridades de la DGCET que en algún punto, a propósito de la campaña del mal de fondo, del tema de la salud mental y del tema de la violencia, que parte de lo que fomenta la violencia es que la autoridad mire para otro lado cuando debe establecer correctivos. Aquí la ley de tránsito solamente es para los vehículos privados de todo tipo. El vehículo público o el sistema de tránsito público que tenga que ver con motores y con carros públicos, aquí no tiene que cumplir la ley. Se violan todas las leyes de tránsito en sentido general. Se vuelan los semáforos, se suben por la acera, se suben por la franja de cebra por donde ve caminar el peatón, andan sin papeles, la gente no se tiene que poner cinturón de seguridad. En el semáforo inclusive se le van delante de los mismos AMET y ellos simplemente miran para otro lado y causa indignación cuando a un ciudadano que paga impuestos, que tiene su vehículo en regla, que cumple su ley de tránsito, le aplican una multa delante de quienes se están volando el semáforo olímpicamente a la mirada atónita o quizás imberbe de los representantes de la DGCET. Los motoristas en el elevado de la John F. Kennedy
Eso es pan de cada día. Eso es más, yo hasta les voy a empezar a grabar unos videos para que ustedes nos acompañen. Nosotros que venimos aquí a las 6 de la mañana, una hora temprana, a esa hora y desde esa hora hasta cualquier hora de la noche, los motoristas se suben por los elevados, se bajan por los túneles y no importa qué tipo de autoridad esté ahí, simplemente mira para otro lado. Es más, parece que hay algunos militares del ejército, porque los reconozco por el uniforme, que trabajan cerca de por aquí y ellos nos acompañan casi todos los días en el elevado de la John F. Kennedy con su uniforme y con su motor sin placa, porque la verdad es que el desacato tiene que ser completo. Motor sin placa y manejando además por donde se le supone que está prohibido manejar. El llamado aquí es a que la ley no solamente se presuma conocida, Federico, tal como tú dices, sino a que las autoridades entiendan que hasta que la ley no sea para todos, no se le pida a todos y con consecuencia para todos, aquí no habrá manera de que baje la violencia en las calles. El tránsito y la situación del estrés que la gente vive con el tránsito se traduce a todo el resto del día y a todos los demás entornos que la gente ocupa o tiene acceso durante el día. La violencia del tránsito es un reflejo excelente de cómo anda la situación en el país. Podemos conocer las portadas. Nuestro compañero Francisco Medrano está ahí para decirnos qué nos trae el Caribe y CDN, para contarnos cómo amanece el país. Adelante, Francisco, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yulisa. Contigo saludamos a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones del periódico de nuestra casa, El Caribe. Lo hacemos con noticias del Banco Central, quien informó que el mercado laboral registra alza de 121.164 puestos ocupados. También hay noticias de la Comisión del Senado que reabrió ayer los debates en torno al Código Laboral, donde fueron escuchados varios sectores. En otra nota que trae este miércoles El Caribe, Aduanas tendrá horario extendido en el puerto de Jaina. Y cerramos la portada en Medio Oriente, donde se encienden las protestas en Israel en contra de la guerra y en favor de la liberación de rehenes en poder del grupo Hamas. Vamos ahora a colocar la contraportada esta mañana del periódico El Caribe. Hablamos del Cibao FC que gana y lidera la Copa del Caribe de CONCACAF. El Océano Naranja derrotó al Jaime West gracias a un redoble de Rivaldo Correa. Y les invitamos también que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el río de Nagua. En otra nota internacional, el padre de un adolescente en California ha culpado a ChatGPT por el suicidio de su hijo. Y cerramos las notas principales de CDN Digital con FAPROAS, que hace un llamado a estudiantes a retomar las aulas, luego de acordar un aumento salarial de un 30% para los maestros. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquieran una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Vamos con Jim Suriel y el reporte del clima. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas a mitad de semana porque hay una onda tropical que desde ayer ha aportado fragmentos nubosos en nuestro país y ha incrementado las posibilidades de precipitaciones en diferentes provincias. También se ha alejado la nube sahariana número 16 de nuestra región y aquí vemos la onda tropical avanzando
en aguas del Mar Caribe y por lo tanto hoy seguiremos bajo la influencia de esos remanentes nubosos debido a que la onda tropical empezará a alejarse de nuestra región. Para hoy tendremos más posibilidades de lluvias hacia el litoral caribeño, también hacia la cordillera central, pero en el transcurso de la tarde y de la noche aumentarán las lluvias, sobre todo hacia la zona fronteriza noroeste, también hacia el noreste y algunas provincias de la región norte. Mientras tanto, las temperaturas hoy estarán muy calurosas en todo el territorio nacional. Seguirá llegando aire muy húmedo desde el Atlántico y desde el Mar Caribe, así incrementando la sensación térmica en gran parte de nuestro país. Y así seguiremos todavía con esta misma condición meteorológica de calor sofocante durante lo que resta de agosto, septiembre y también octubre. Será a principios de noviembre cuando veamos descender las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Muy atentos porque aquí avanza la onda tropical número 31, un fenómeno que se moverá en las próximas 24 horas hacia las Antillas Menores y así también el viernes se acercará a nuestra región para combinarse con los efectos de una vaguada que va a ubicarse al noreste de la región del Caribe y va a incrementar el potencial de lluvias desde el viernes y durante el fin de semana en gran parte de nuestro país. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Gisuriel. Contigo a la primera pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 7:43 minutos de la mañana. Si usted está en el tapón o si va a salir a la calle, recuerde que además nos puede sintonizar en Facebook Live. Allí estamos transmitiendo en vivo y también en nuestro sitio en internet cdn.com.do. Ahí tenemos el streaming. Nos escribe por acá Miguela Rosis y nos manda bendiciones y buenos días. Hola Miguela, saludos para ti, un abrazo para tu familia. Héctor Franco dice que Donald Trump se encamina a obtener su merecido Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, en ningún sondeo en los medios de comunicación el precio de la libra de carne de pollo sobrepasa los 90 pesos. Andy Heredia dice, buenos días mi gente, este es el gobierno más indolente y que más ignora los problemas de la República Dominicana. Wilson Cuevas nos manda buenos días y bendiciones, gracias cariño. Dani Peña está en Atlanta y me pregunta si yo regresaría a Venezuela si Maduro y la dictadura llegara a su final. Bueno, podría ir, claro, ojalá yo pudiera ir a mi país, ¿por qué no? Monchi Hiraldo, lo que no sé si regresaría a vivir, yo creo que esa es tu pregunta. Después de 15 años uno como que se lo plantea 2 veces, pero a la patria nunca se le dice que no. La verdad es que eso, uno no puede lanzar esa moneda al viento sin saber que por supuesto que la tierra jala, pero también jalan 15 años de trabajo, esfuerzo, un hijo en la República Dominicana, familia, raíces, etcétera. Los que hemos sido inmigrantes, y usted debe saberlo, pues lo debe comprender muy bien, ya que me dice que está en Estados Unidos. Monchi Hiraldo está con nosotros. Buenos días. Él dice staff de comunicadores. Despierta con CDN. Dice, lo ocurrido en Mao Valverde nos lleva a reflexionar qué es lo que pasa con la vida. Dice, Milanés no vale nada. Rosa Lidia Medina, Catherine no se va para Venezuela, venga quien venga o váyase quien se vaya. Un abrazo, Rosa. Ella dice que sí lo celebraría ella, claro, eso sí, eso sí. Johnny Díaz, buenos días. Es verdad, Yulisa, esto es un desorden, esto no es un país, los países no se manejan así. Alan Daniel Vargas Corsino nos manda saludos. Parece que es un muchacho. Alan tiene, al parecer, 14 años. Alan, tú no estás en la escuela, vamos a ponernos como el otro muchacho. Váyase para el colegio. Váyase para su escuela. ¿Qué es lo que pasa que usted no está escribiendo hasta ahora? Tal vez no ha entrado todavía. A lo mejor entra en la tarde. Díganos a ver si usted entra en la tarde. O el lunes. Francisco, bueno, lo mejor. Francisco Marte, Yulisa, ¿cuáles son las causas y consecuencias de que el dominicano se irrita todos los días? Bueno, pues, mínimo una úlcera. ¿De que se irrita? De que se irrite todos los días. ¿Cuáles son las causas? Hay muchas. No, pero pueden ser muy personales también. A veces la gente tiene temas de salud mental o hormonal. O ambos. O ambos, las desconoce y a veces eso tiene mucho que ver con su reacción. Por eso la gente tiene que conocerse, estudiarse. Si usted ve que usted se incomoda por todo, incluso sin razón, vaya al médico. No es mentira, vaya al médico. Se lo decimos con razón de causa. Vaya. Mira, por aquí está Claudio Berroa, que nos manda bendiciones. También Josie Martínez. Nos queda orar. Eres nuestra platanada. Gracias, mi niña. Dios te bendiga. Josefina Taveras nos manda saludos también. Melvin Acosta desde Cotuí.
La señora, sí, ya creo que los saludé a todos. Un abrazo y a los que los salté por error, excúsenme. Yari Martínez dice buenos días también. Un abrazo. Escúchame, en esta tanda de saludos, antes de continuar, ¿A quién vas a mandarle saludos? a María en el Bronx. Ay, María. María es una de las más fieles televidentes que hay. ¿Cómo Esa es va un a fan. ser? Esa tiene un perfil de cada uno de nosotros. Pero mira, pim pum. Ella me habla de Yulisa, que parece que es su preferida. Bella. De Cáter, el hijo de Federico. Y saludo dice a que como María. somos nosotros. Pero para llegar a ese punto, esa caracterización, hay que sentarse a ver el programa. María, la amiga de la comadre Mayra y del compadre Rada. Un saludo para usted, ya Y tendremos... saludo al compadre Rada Al también. compadre Rada. Al compadre Rada. Mira, así le hace Nelson, al compadre Rada. Bueno, María, un saludo para ti de parte de todo el equipo. También a Carlos, el de la barbería de gente de Puerto Plata. Hay una barbería que tiene que este programa a esta hora, imagínate. ¿Tú sabes dónde vi yo el CDN? En la zona colonial. Ah, Ajá. Entonces le pregunté a uno de los muchachos hace ya algún tiempo, pero ellos me dijeron, no, pero es permanente, nada más tenemos ese canal y no lo quitamos. En el Palacio de la Esquizofrenia, en la zona colonial. ¿Cómo va a ser? Ah, pues sí lo dijeron. No, pero Sí, eso es una ahí- cafetería, ahí se- ojo. se- ¿Es una cafetería? Sí, sí, Claro, eso es el una Palacio de la cafetería. Esquizofrenia. Ay, yo creo que no he ido por la No, te vamos a llevar. Te Eso es una vamos a llevar. cafetería. Tú calificas por ahí. Yo califico, claro, sin duda. no, gracias Sin a toda duda. esa gente fiel. Da un gusto ponérselo a una gente que tú sabes que está escuchándote ahí. Sí, sí, sí. Bueno, un Ya abrazo para la tendremos, señora ella, María. cuando venga al país, es de esa zona por allá, en Agua, para allá arriba. Saludos a la Esa zona es gente. bonita. Saludos a la Esa gente zona de bonita Cora y se también, que come nos manda el bueno por café ahí. esta vez. Sí. Y se baila bien. Se baila bien. Vámonos con la noticia, señores. Vamos a decir que otra vez representantes de los sectores sindicales y empresariales del país expresaron ante el Senado de la República sus principales inquietudes sobre la propuesta de modificación al Código Laboral, como nos cuenta Samuel Guzmán. La comisión que estudia el proyecto se mostró dispuesta a tomar en consideración la posición de ambas partes, previo a la modificación de la pieza legislativa. Veamos. La comisión del Senado que estudia el proyecto de modificación al Código Laboral abrió las puertas a empresarios y sindicalistas como parte del inicio de las discusiones sobre la pieza legislativa. Que el proceso termine de agotarse y que se reconozca por parte del movimiento sindical el esfuerzo que todos hemos hecho. Y a lo que nosotros queremos es que esto sea una reforma verdaderamente trascendental. Entre los temas de discusión, una vez más, se incluyó el de la cesantía, que para el sector empresarial debe tener un tope no mayor a 6 años, mientras que para el sector sindical debe permanecer como el esquema vigente, según explicó el presidente de la Comisión del Senado, Eduardo Espíritu Santo. Yo ahorita le decía a los trabajadores que al igual como ellos mantienen su posición de que la cesantía no sea tocada, también es un derecho de los empresarios de presentar su posición. Entonces, si estamos de nuevo conociendo esos derechos de que se haga y que lo conozcamos. Los representantes del sector empresarial afirman que además de pedir un tope en la cesantía, también apuestan por un código más moderno. Nosotros hemos planteado también temas a los cuales hubo una aproximación de consenso y que entendemos que puede continuar el diálogo y la consulta en el seno de esta comisión a los fines de incorporar elementos adicionales que puedan verdaderamente modernizar este código. La comisión que estudia la propuesta de modificación al Código Laboral inició desde cero sus trabajos luego de que la pieza perimiera en la pasada legislatura. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, no es tan simple como cambiar una ley y nada más. Se trata de redefinir el ordenamiento jurídico sobre el cual se sustenta el modelo productivo de la República Dominicana, que tiene más de 30 años. Entonces, tiene que hacerse tal como se establece la propia ley, de manera tripartita, sector empresarial, sector sindical y el gobierno. Aunque uno se frustra cuando uno ve de parte y parte pues las aspiraciones tanto del sector empresarial, legítimas en el sentido de poder tener un régimen mucho más ágil, que se toque el tema de la cesantía, que no su eliminación, sino su sincerización en el nuevo modelo económico. Y de otro lado también uno ve las legítimas aspiraciones de un sector sindical que quiere pues mejoras y en procesos y en aspiraciones y en derechos para los representados, que somos
casi todo. Pero lo más importante, si tenemos que destacar esto, no son que la ley perimió, no es que no se ponen de acuerdo, no es que están dando vuelta al torno al mismo punto, es que están sentados en una mesa, que comenzando la legislatura están sentados, y eso es importantísimo porque es la base de cualquier acuerdo. El entendimiento, el respeto es la base del diálogo, y el diálogo es lo que nos puede dar el nuevo código que necesita esta sociedad para 30 años más. Esperamos que así sea y que el Senado pueda liderar un proceso que en esta legislatura desemboque en un feliz término. Bien, yo creo que hay que comenzar por ahí, saludando la metodología empleada. Ayer se sentaron empresarios de un lado, centrales sindicales del otro, y comenzaron la discusión. Yo creo que la cesantía tiene 13 años en la mesa discutiéndose, no hay acuerdo, no se ha buscado un bajadero, no debe ser entonces un factor de tranque. Ahora sí debieran aprovechar para desinfectar un poco ese código laboral con las cuestiones que metieron de contrabando alguna gente, que incluso violentaban consensos establecidos entre empresarios y centrales sindicales en las discusiones de los años anteriores. Todo el mundo sabe cuáles son esos puntos que extrañamente aparecieron ahí en el proyecto de código laboral. Entonces, llegar a un acuerdo, limpiar el código de esos sucios que le metieron ahí de contrabando, que se llegue más o menos como la ley de residuos sólidos, que se está aparentemente desinfectando de lo que introdujeron de manera, no voy a decir que maligna, interesada, alguna gente, algunos sectores. Bueno, compañeros, como les decíamos en la parte inicial del programa, queremos darle una mirada profunda a la situación que en este momento se está presentando en el Caribe, con informaciones que en algunos momentos resultan contradictorias, que necesitan precisión y que además necesitan verse en perspectiva. Tenemos con nosotros vía Zoom a la periodista destacada y analista política Gaby Peroso, hablando precisamente de esta tensión que se registra producto de que varias fuentes vinculadas al Pentágono han dicho que están cercando a los carteles del narcotráfico y que la propia fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha identificado a Nicolás Maduro como el líder del cartel de Los Soles. Así lo llama la fiscal de Estados Unidos, así lo ha llamado Marco Rubio. Por lo tanto, hay mucha expectativa sobre lo que pueda ocurrir, además con el traslado de varios buques destructores. ¿Cuál es la situación en este momento, Gaby? Buenos días, bienvenida a Despierta con CDN. Hola, buenos días, Catherine, a ti y a todos en el estudio. La situación actual es que esta noticia se ha venido desarrollando de manera muy rápida. Hemos visto cómo la semana pasada empezaban entonces estas operaciones militares en el Caribe y ya veíamos que el día de ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya hablaba de una coalición internacional. Esto va a ir escalando, va a ir aumentando. No solamente estamos hablando de países de América Latina, sino incluso de Francia. Hablan también de la colaboración de otros países que tienen jurisdicción a través de las islas. Y esto, al convertirse en una coalición internacional, va más allá de un operativo de guardia costera, de barcos, incluso de submarinos, que a veces ya estaban en la región, para convertirse entonces en lo que sería un operativo mundial, por así decirlo, quizás de las democracias de Occidente contra los carteles de la droga. Y yo destaco algunas palabras que decía Marco Rubio ayer en un gabinete que se celebró en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, que hablaba de que ya ahora estaban a la ofensiva y adicionalmente decía, una cosa es detener a los carteles de la droga y otra es atacar el origen. Allí nos tenemos que preguntar si para él el origen es el cartel de Los Soles, que adicionalmente han colocado con nombre y apellido a Nicolás Maduro, y también lo que pasa en México, donde esos carteles de la droga también impregnan de violencia a los países de Centroamérica. Así que estamos ante una nueva visión, herramientas que nunca habían sido utilizadas y que podrían cambiar en definitiva el destino de estos países que particularmente son gobernados, están secuestrados por personas de izquierda que adicionalmente son dictadores. Gaby, buenos días. Yulisa Céspedes te habla de este lado. Quiero preguntarte qué piensan ustedes sobre el cerco
geográfico, geopolítico que le está haciendo Estados Unidos a Maduro. Si usted pone un mapa para utilizarlo de referencia, Venezuela está geopolíticamente localizada entre el cerco del Caribe y luego un cinturón que cruza de Estados Unidos frente a frente a Colombia. Digamos que con un trecho bastante amplio, pero un trecho al fin y al cabo. ¿Piensan ustedes que este cerco que se le está haciendo o que la estrategia que está utilizando Estados Unidos es de un cerco no solo geopolítico, sino también, además de una persecución económica y que juzgado por los otros hechos que han precedido la historia de Maduro, entiéndanse, otros, se usa a Noriega como ejemplo, podría ser, pero por el tema del narcotráfico quizás es uno de los que más se le parece. El tema de Juan Orlando Hernández no es tan similar a lo de Maduro, pero quizás el de Noriega es un poco más parecido. Además de estas vallas que están apareciendo en la frontera Venezuela-Colombia, apareció una en Rusia. En México hay vallas con la famosa recompensa. ¿Piensan ustedes que este cerco podría ser más un tema de presión psicológica para Maduro, de socavarle el círculo de confianza, o que realmente va a haber una intervención física de Estados Unidos en Venezuela? Bueno, saber y determinar si va a haber una intervención física en Venezuela, algún tipo de extracción, algún tipo de operación quirúrgica, solo lo saben las autoridades de Estados Unidos que están siguiendo lo que sería esta estrategia. La información exacta no la tenemos. Normalmente en este tipo de operaciones es imposible que se sepa. Lo que sí se sabe es que existen las capacidades para ejecutarla. Solo que la decisión sería de parte del Pentágono, del presidente de Estados Unidos o de las autoridades involucradas. Hasta el día de hoy lo que se tiene es lo primero que tú señalabas, un cerco geopolítico. ¿Y qué hace ese cerco geopolítico? No solamente impide que el tráfico de drogas se expanda y siga libremente por aguas internacionales, sustento financiero de Nicolás Maduro, sino que adicionalmente le complica también todos los otros contrabandos que hacen que ellos tengan dinero para mantener entonces sus operaciones represivas y mantenerse en el poder. Estamos hablando del contrabando de minerales e incluso de petróleo. Actualmente se habla de la renovación de una licencia a una empresa petrolera, a Chevron. Ahora dicen que le pagan con petróleo. Ellos siguen necesitando efectivo. ¿Y qué hacían? Sacaban ese petróleo por esas aguas internacionales, sobre todo hacia Asia, y con eso se hacían efectivo y podían seguir recibiendo dinero. Una de las preguntas fundamentales, estos barcos petroleros que adicionalmente trabajaban en el mercado negro, ¿pueden seguir circulando alegremente? Es bien difícil. Es decir, es un cerco económico que no solamente atiende el tema de narcotráfico, sino también a las otras maneras de financiación oscura que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Por tanto, podría ser una guerra de desgaste donde poco a poco van viendo cómo se desgastan, cómo podrían haber quiebres internos, traiciones, porque ya no tienen la fortaleza económica para mantener entonces todo ese aparato y comprar todas esas lealtades, o por el contrario, podríamos tener algo combinado, este tipo de asfixia económica, pero también operaciones internas quirúrgicas. La capacidad existe. Hablábamos ayer con quien fue el embajador durante la primera administración de Trump y durante toda la administración de Joe Biden, y aseguraba que, por ejemplo, las capacidades que están en el Caribe podrían fácilmente ejecutar una operación en Fuerte Tiuna, donde dicen Nicolás Maduro está en este momento. Pero para él, temas como el de Noriega o otro tipo de operaciones como la de Granada son pocos funcionarios. Hablaba de que en Panamá se usaron 30.000 oficiales. Aquí hay quienes dicen que son unos 2.500, hay otros que dicen que no llegan a 10.000. Habría que ver cuántas capacidades más tendrían ellos que tener en los alrededores de las costas venezolanas para ya hacer una acción más profunda. Gabriela, buen día. Federico Jovine. Usualmente regímenes de fuerza o democracia utilizan los enemigos externos también para galvanizar políticas internas. En este caso ya vimos el cerco, ya vimos lo que está pasando, ya vimos las amenazas, pero te pregunto, ¿qué ha hecho el régimen a lo interno de Venezuela con esto que está pasando fuera de la perspectiva de tomar medidas que afiancen, que permitan reforzar
purgar, consolidar aún más su dominio a lo interno? ¿Han habido algunas medidas en ese sentido? Sí, definitivamente. En primer lugar, en todas las plazas Bolívar, son las plazas donde las que normalmente son los centros de las capitales de cada uno de los estados de Venezuela, han colocado algunos efectivos militares y, por ejemplo, están llamando a la ciudadanía a inscribirse en estas milicias que ellos dicen que van a ser 4.5 millones de personas. No alcanzaron ni 3 millones de votos, o sea que es impensable que ese número exista. Están colocándolos allí. Hemos visto movimiento de tanquetas, más militarización en las calles y adicionalmente ellos usando ese discurso que tú bien señalas de lo que sería el enemigo externo. Ellos siempre utilizan este enfrentamiento con Estados Unidos y ahora más cuando estamos hablando de movilización de barcos y de militares para nuevamente reforzar ese tema de que nosotros somos los que protegemos la patria, nosotros somos los que protegemos tu soberanía. Sin embargo, los venezolanos no se comen tanto ese discurso. Lo que sí podría pasar es que haya una militarización más extendida para que no haya ningún tipo de manifestación ni apoyo a lo que podrían ser estas operaciones de Estados Unidos. Ellos utilizan además el terror y el miedo para fortalecerse y para tratar entonces que no haya ningún tipo de quiebre interno ni que este salga entonces de carril, porque incluso para ellos podría ser más peligroso algo que ocurre dentro de Venezuela que lo que realmente podría ser una operación. Hay quienes dicen Estados Unidos no se va a atrever a eso, Donald Trump más bien ha querido pacificar al mundo, por tanto no creen que él haría una acción específica para derribar o hacer un cambio de régimen, sería quebrarlos económicamente, más no así una operación. Si ellos están midiendo el riesgo así, más bien van a aprovechar ese discurso para fortalecerse internamente. Es lo mismo que pasa con países como México y Colombia, que yo no creo que estén protegiendo a Nicolás Maduro, sino que este discurso del imperialismo y que nuevamente vienen a atacarnos, les viene muy bien para alimentar a esa base que le encanta ese tipo de confrontación con el enemigo externo. Sí, yo quisiera saber cuál es el ánimo del pueblo de Venezuela ahora, porque a veces todos estos discursos a mí me confunden. Por ejemplo, yo me acabo de leer el informe completo de la DEA correspondiente al año 2024 y no hay una sola mención a Venezuela, ni como productor, ni como acopio, ni como ruta. Tampoco aparece en el informe de la DEA el año pasado el nombre del cartel de los soles. En el informe de este 2025, cortado al mes pasado, solo se habla del Tren de Aragua y de las Maras Salvatrucha como organizaciones criminales, pero no hay referencia tampoco al cartel de los soles, que no aparece. Y si el nombre de Venezuela aparece, cuando se habla del Tren de Aragua. Entonces yo me confundo, porque si en la DEA no aparece Venezuela, ni tampoco el cartel de los soles, no sé cómo es el asunto. Por eso me interesa saber cuál es el ánimo de los venezolanos. Por ejemplo, María Corina había llamado a que no se inscribieran. Si tú notas una actitud de la gente, pues yo soy de los que cree que solo el pueblo venezolano va a saber el pueblo venezolano. En ese sentido, te pregunto, ¿qué ánimo tú ves de la gente, del pueblo? Sí, bueno, en primer lugar, sobre el ánimo del pueblo hay muchísima angustia, hay muchísima zozobra, tienen también mucha esperanza y hay algunos que entran en el pesimismo, porque aquí el tema es que si acaso esta operación militar termina simplemente con algunos arrestos y decomisos, pero no da realmente en el centro, en el corazón de ese régimen que se alimenta del narcotráfico, caeríamos en lo que hemos vivido los venezolanos una y otra vez. Una esperanza, una operación que finalmente no llega absolutamente a nada. Esa incertidumbre y ese miedo lo tienen los venezolanos, pero algunos se cargan de esperanza y están buscando información cada minuto, tratando entonces de entender qué podría pasar. Con respecto a estos informes de la DEA, no los vas a ver ni en la DEA ni incluso en el que acaba de salir recientemente en Naciones Unidas. Estos informes se basan en metodologías específicas que adicionalmente necesitan la información en el campo. Recordemos que la DEA fue expulsada por Hugo Chávez en 2005 y no existe ningún tipo de comunicación interna sobre la información que puedes tener allí de producción e incluso de tránsito
hacia afuera. Adicionalmente, con la ONU pasa exactamente lo mismo. Nombran a Venezuela, supuestamente lo ponen como país de tránsito, pero no productor, ni colocan al cartel de los soles, porque incluso están con nombre y apellidos. Los que suministran la información a Naciones Unidas específicamente son funcionarios del régimen, de la antigua ONA, que sería la Comisión Nacional Antidroga, que forman parte de esta estructura criminal, lamentablemente, porque así lo han dicho en algunos testimonios y evidencias. Por tanto, la información no es fidedigna. En el caso de la DEA, nombran específicamente al Tren de Aragua porque existen investigaciones en suelo americano, no suelo venezolano. La DEA no tiene la capacidad ni la estructura metodológica para dar esos datos específicos porque lamentablemente fueron expulsados y no lo pueden hacer. Y ellos no se pueden entonces basar en otro tipo de informaciones porque tienen que ejecutar la colección de data como lo hacen en otros países que sí colaboran con estos informes. Lamentablemente en Venezuela estas instituciones más bien maquillan las cifras y tratan entonces de manipularlas y obviamente no le mandan información a la DEA, lo mandan a Naciones Unidas pero de manera manipulada. Gaby, finalmente quiero consultarte porque sé que tienes que irte. Las operaciones de Chevron están en cuestionamiento también. Por supuesto, son esos mensajes que parecerían disímiles, que parecerían contradictorios en virtud del afán, al parecer, de un gobierno como el estadounidense, al menos dicho por Marco Rubio, como tú bien lo has señalado, de perseguir la acción de Nicolás Maduro como un régimen que califica como narcoterrorista, en fin. Pero al mismo tiempo la administración permite, avala la operación de empresas como Chevron, que está exportando, si no me equivoco, más de 240.000 barriles diarios de petróleo. Haznos, por favor, la precisión sobre cómo se lee esto. ¿Cómo se lee que por un lado se persiga la acción de un gobierno al que se califica como narcoterrorista, pero al mismo tiempo pues abrimos la posibilidad de que empresas nuestras estadounidenses como Chevron puedan seguir manteniendo algún tipo de operación en ese país? Bueno, eso definitivamente es una contradicción que incluso apuntan todos los analistas. Incluso la administración de Donald Trump, cuando comenzó la presidencia, de una vez anuló esas licencias que permitían entonces a Chevron operar en Venezuela. Incluso cada vez que eran consultados decían, no, es definitivo, se tienen que ir. Incluso plantearon la posibilidad de abandonar el suelo venezolano. Luego dijeron, bueno, pueden mantener operaciones mínimas de mantenimiento. Y finalmente viene esta sorpresa de que las operaciones de Chevron nuevamente eran abiertas y luego entonces tenemos esta noticia de los barcos. Incluso en la entrevista que hacíamos con Jimmy Story, él decía que era muy importante dar una explicación y que realmente la gente entienda cuál es la política. Por un lado, siguen recibiendo migrantes directamente desde Estados Unidos hacia Venezuela, por tanto, habría algún tipo de línea de comunicación por allí, y teniendo a Chevron en Venezuela también hay otra línea de comunicación. ¿Cómo puede haber esa comunicación mientras estás diciendo que se trata de un narcoterrorista, claro, y le estás colocando los barcos en el Caribe? La explicación solo la tienen que dar las autoridades. Hay quienes dicen que hay cierto divorcio o dos corrientes de pensamiento. Una de Grenell, que es uno de los enviados especiales del presidente Donald Trump, que estaba a favor de que estas licencias siguieran operando en Venezuela, y una muy distinta es la de la línea dura de Marco Rubio. También podrían ser como premio y castigo. Esto también lo podrían utilizar como parte de la negociación, volverles a arrebatar la licencia para asfixiarlos en un momento determinado. Hay quienes dicen que podría ser parte entonces de una estrategia de dar prebendas, claro, y a la vez apretarlos por otro lado, pero realmente es bien complejo entenderlo y no sabría explicarlo yo, solo ellos saben lo que están haciendo. Así estamos, Gaby, con muchas preguntas. En todo caso, seguiremos muy atentos a la situación en Venezuela. Te agradecemos enormemente, querida amiga, colega, que nos hayas dado tu experiencia, tu expertise y tu análisis sobre este particular. Un abrazo y que tengas feliz resto de la jornada, Gaby. Gaby Peroso, periodista venezolana destacada en Miami. Un abrazo. Un abrazo también para ti, Catherine, y para todos. Vamos a pausa comercial, venimos enseguida. En medio del llanto y la consternación fueron sepultados en el cementerio municipal de Angelina, de donde eran oriundos, los restos de Pensilvania Jiménez Valdés, de 36 años, y sus 3 hijos menores de 7, 9 y 11 años.
quienes perdieron la vida tras un hecho que ha estremecido al país entero. La tragedia ocurrió la noche del domingo en el ensanche Isabelita de Santo Domingo Este, donde la madre presuntamente envenenó a sus hijos suministrándoles un jugo mezclado con una sustancia tóxica y posteriormente ingirió la misma mezcla, provocando un desenlace fatal. Los allegados calificaron a esta familia como trabajadora y de valores. La familia muy católica, dedicado al trabajo. Su papá toda la vida lo que haya trabajado, nunca han tenido problemas con la comunidad. Siempre lo que se mantuvieron fue dentro de la iglesia. Desde muchachita, su abuela era de la iglesia y no sé qué la motivó a que ocasionara ese problema. Tanto a la funeraria Vediris como al Campo Santo acudieron decenas de personas, familiares, vecinos y curiosos de la comunidad de Rincón Moreno, donde el pesar es generalizado. En la escena del crimen, la Dirección Central de Investigaciones Criminales y los técnicos forenses levantaron recipientes con restos del jugo envenenado y una nota manuscrita atribuida a la mujer, la cual está bajo custodia del Ministerio Público para verificar su autenticidad y contenido. Los municipios aseguran que nunca antes se había vivido una tragedia de esta magnitud. Desde Sánchez Ramírez, María Tejada Lorenzo, CDN. Las últimas semanas la sociedad dominicana ha sido testigo de hechos que llaman a la preocupación acerca del estado de vulnerabilidad estructural a la que es sometida la niñez de la República Dominicana. 5 muertes de niños y niñas en apenas 3 semanas, 4 en un mismo día. A propósito de esto, que podríamos hablar de la vulnerabilidad de la niñez en la República Dominicana, está la señora Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, una importante organización sin fines de lucros internacional con amplia presencia en el país, para tocar este tema y también para que hablemos de la campaña que han lanzado que se llama Esto es Violencia, y es un llamado a reconocer y a detener la violencia que está normalizada en la sociedad dominicana. Buenos días, señora Alba Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Alba, ¿cuál es el marco general, cuál sería, digamos, el diagnóstico en tiempo real de esto que llamamos la vulnerabilidad de la niñez en la República Dominicana, para poder un poco entender si los hechos que estamos viendo ahora son hechos aislados o son las consecuencias de patrones o de comportamientos que están arraigados dentro de la sociedad? Mira, en relación a la vulnerabilidad, primero niños, niñas y adolescentes ya son un grupo vulnerable, ¿no?, que requieren de una protección especial, y por eso existen marcos legales nacionales e internacionales que determinan ese interés superior del niño en todas las decisiones que toma el Estado, la sociedad y la familia en su conjunto. Las vulnerabilidades asociadas a contexto, que están relacionadas con condiciones de pobreza, acceso reducido a servicios básicos, condiciones de desprotección del propio entorno, del propio entorno social y del propio entorno familiar, son algo recurrente y en muchos contextos del país estructurales, ¿no?, que no han sido respondidos en la medida en que se debe hacer, porque la protección de la infancia y la violencia dentro de ese marco no se soluciona solo enfrentando la violencia y los comportamientos o las prácticas que hayan sido adquiridas como herramienta educativa o como modo de comportamiento social, sino también luchando contra esas causas estructurales que determinan ambientes también, digamos, de hostilidad donde están creciendo niños y niñas. Tú puedes estar en un ambiente familiar donde no haya violencia, dentro de un barrio donde hay condiciones estructurales de violencia o donde se dan las condiciones físicas para que tu entorno habitacional sea de violencia. Entonces, todo eso son los elementos de fondo que aumentan aún más la vulnerabilidad de niños y niñas. Sin hablar de que la violencia contra la infancia tiene un elemento también intergeneracional. No son los niños actualmente las víctimas exclusivas de violencia, son muy probablemente las madres y hasta las abuelas de esos niños y niñas las que han sido víctimas de una violencia que por muchos años no ha sido ni visibilizada y mucho menos atendida, y estamos viendo las consecuencias de todo eso de primera mano ahora mismo. Quiero preguntarte sobre la reciente situación que ocurrió en los Guandules, Alba. Precisamente hablábamos en la parte inicial
sobre este concepto de pedir excusas, de nosotros no somos responsables, de tenemos una nomenclatura amplia de instituciones en el país que abordan el tema de la infancia y la niñez, pero al parecer las personas aún no identifican exactamente cuál es el mecanismo de denuncia y viceversa. Y las que reciben las denuncias dicen, eso no me toca a mí. Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen sobre este caso en particular? Ya que, bueno, está sobre la mesa y creo que permite analizar y visibilizar algo que trasciende, por supuesto, de un caso tan lamentable. En el caso lamentable del fallecimiento de esta menor de 7 años, nosotros entendemos que las responsabilidades van más allá del caso de ella en concreto. Y la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros, el Estado, la sociedad en su conjunto, porque es consecuencia, como decía antes, de otras violencias que vienen de una generación o de varias más atrás. Su mamá tiene 21 años, la tuvo con 14, probablemente quedó embarazada con 13 años, muy probablemente de una persona adulta. Nunca hubo una atención a ese caso como un abuso o una violación. Probablemente no concluyó ningún tipo de estudio secundario. Trabaja en un mercado vendiendo vegetales para sobrevivir. Como no puede mantener a su hija y darle un futuro más próspero, decide enviarla a casa de una tía en una ciudad. El fallo ahí es de todos nosotros en muchísimos ámbitos sociales, económicos, políticos, y debemos empezar a entender estos casos desde ahí, no reaccionar al hecho en concreto, sino a todas las causales que han llevado a esta situación. No es el momento, es el momento de asumir responsabilidades del sistema de protección para reforzar los mecanismos, no tanto de denuncia, sino de comprensión de lo que supone recibir una denuncia, la responsabilidad de quien recibe una denuncia. Y no tiene por qué ser una institución pública, podemos ser cualquiera de nosotros. Mañana una persona se nos puede acercar porque os ha visto en la televisión o porque conoce la institución donde trabajamos nosotros y reporta un hecho. Tenemos la obligación de dar continuidad, pero tenemos que estar preparados también para saber cuáles son esos mecanismos y la responsabilidad que conlleva asumir que alguien nos traslade una información de ese tipo. Hay que reforzar los protocolos, obviamente, para que ninguna de estas situaciones se repita nunca y seguir concienciando a la sociedad en que denuncie. ¿Cómo funciona, Alba, en otros países a los que Save the Children tiene atención y apoyo? ¿Cómo funciona ese proceso de denuncia, de comprensión de la denuncia y de consecuencias de manera inmediata? Estamos hablando de población vulnerable. Creo que las diferencias no son tanto los mecanismos de denuncia, porque al final, en el caso, por ejemplo, de España, la denuncia puede entrar a través de la Policía Nacional o de la Policía Autonómica o de los servicios sociales, ¿no? Que sería un equivalente quizá a lo que es el CONANI en este país. El tema es que la violencia sí se identifica. Y aquí lo que tenemos es un problema de normalización e invisibilización de la violencia. La campaña que precisamente hemos lanzado y que ha coincidido con toda esta situación tiene que ver con eso, con poner sobre la discusión en la opinión pública y en la sociedad qué elementos de la vida cotidiana nosotros repetimos, reproducimos o no damos importancia y que son elementos que reproducen la violencia cotidiana, sobre todo contra niñas, adolescentes y mujeres. Esta campaña parte de una reflexión, además, porque hace recientemente, en 1 año, 2 años, varios casos de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Fueron casos que estuvieron en los informativos, en la prensa y también en la opinión pública, pero hubo toda una contrarrespuesta donde se hizo una cirugía sobre la vida de esas niñas, sobre sus redes sociales, sobre sus comportamientos, en una suerte de querer acusarlas de ser responsables de lo que había pasado. Entonces, eso nos llevó a pensar, no se está entendiendo el consentimiento. Las menores de edad no dan consentimiento, no pueden ser nunca responsables. El agresor, el hombre, es el único responsable de esto. Entonces hay que empezar, esas cosas que parecen que están tan extendidas, es lo que hace que todas estas situaciones de violencia se normalicen. Los mecanismos de denuncia en cualquier país pasan siempre por autoridades, cuerpos de seguridad, autoridades de orden público y luego servicios sociales que dan respuesta a la acogida, a la protección, y aquí es igual. Solo tenemos que desnormalizar muchas cosas. Alba, hay un aspecto implícito en todo esto,
que tiene mucho que ver con el traslado y el manejo y la custodia de los niños. Yo creo que es redundo cuando digo que hay una irregularidad, porque está prácticamente a la vista de todos. Los niños, las madres los dejan en este caso, y no quiero que dejemos fuera que hay una franja de la violencia, de violencia y de pobreza, que hay que tenerla ahí también. Madres que han dejado niños con parejas sentimentales que no tienen, parece, vínculo afectivo con la criatura. Niños de 1 año y 6 meses, van 2. Otro con el mismo padre, pero que estaba solo, pero que la madre estaba trabajando, etc. Esta niña de 7 años que tuvo un cambio de custodia irregular sin pasar por ningún organismo estatal, sin que mediara ninguna institución que pudiera ver si era beneficioso o no para la niña. Sin embargo, nosotros estamos rasgándonos las vestiduras con este caso, pero eso es algo que viene desde la historia. Antes los padres que tenían las niñas en el campo las mandaban donde la tía, la abuela, la madrina o cualquier amigo que estuviera en la capital para que la niña hiciera trabajo doméstico y que la educaran, entre comillas. Muchas de esas niñas no tenían ningún acceso a la educación, otras sí, pero es algo repetitivo, que en este caso se dio de una madre a una tía. Pero, ¿cuál es, hablando con la realidad palpable, la posibilidad o el mecanismo de que pueda mediarse algún tipo de proceso legal o regular en este tipo de trasiego con los niños cuando pasa entre la misma familia o entre padres y amigos, que viene haciéndose desde hace mucho tiempo y que ha sido, a través de la historia, razón para que muchas niñas terminen violadas, embarazadas o muertas? Hay otras que corren menor suerte, pero no son la totalidad. En el caso de esos procesos, digamos, informales, ¿no?, donde niños y niñas en condiciones más extremas de pobreza pasan a otro familiar que quizá tiene un punto de partida un poco mejor y se presupone que puede darle más oportunidades, no es algo que haya sido un hecho pasado. Todavía en la mayoría de las provincias fuera de Santo Domingo es una práctica habitual que en los campos las niñas fundamentalmente sean enviadas al servicio doméstico con otro familiar bajo ese pretexto de la única oportunidad que tiene esa niña de tener un futuro. Y eso uno lo escucha, y recientemente tuvimos unos talleres también sobre esto en la provincia de Dajabón, lo escucha con muchísima naturalidad, que es esa aprobación de ese proceso en el que esa niña pasa a ser una víctima de servidumbre, porque es la única oportunidad que tiene de salir adelante. ¿Cómo es posible que en el 2025 todavía nosotros pensemos que esa es la única oportunidad que tiene esa niña para tener una vida de prosperidad, que además no la va a tener porque entra en un entorno de servicio doméstico donde, como decías, la mayoría de las ocasiones no puede estudiar porque se dedica a hacer los trabajos de la casa o cualquier otro trabajo, y muchas veces hay situaciones de abuso sexual? Ese proceso informal no se puede fiscalizar en todos los casos en los que está ocurriendo, porque obviamente es muy complejo que las instituciones, bien sea el CONANI o el Ministerio Público, puedan hacer una fiscalización de esa naturaleza. Ahora, estamos otra vez en la misma situación. Todo el mundo sabe cuando hay una niña o un niño de una persona que no es su padre o su madre viviendo en casa de otro familiar en esas condiciones. Entonces, ahí sí entra de nuevo el mecanismo de denuncia y de alerta a las autoridades. Otro tema es cómo luego eso, desde el Consejo Nacional de la Niñez y desde el Ministerio Público, puede convertirse en una transferencia de una tutoría legal formalizada a través de los mecanismos existentes. Pero primero es detectar exactamente dónde están ocurriendo estas situaciones o las negligencias asociadas de niños y niñas que viven con otras parejas y que pasan, por ejemplo, el día completo solos. Esa es una realidad. Aquí mismo en el barrio de Capotillo eso es así. Muchos niños y niñas se levantan y ya están solos y tienen que hacerse su propio desayuno, cuidar a sus hermanitos, ir a la escuela. Entonces todo eso también, eso es negligencia, pero también es una violencia
contra esos niños y niñas que están asumiendo desde edades muy tempranas. Pero es que eso te lleva a una discusión responsabilidad. muy amplia, porque también ahí tenemos que ver cuántos hijos tienen las parejas que menos pueden y cómo los niños mayores son los que se tienen que encargar de los menores para que los padres trabajen y les puedan dar una mejor vida. O sea, eso se vuelve como un círculo vicioso. Un círculo vicioso siempre en un ámbito de pobreza. Exactamente. Porque si tú puedes mantener a tus hijos porque tienes una posición económica solvente, no se dan estas situaciones. El problema es cuando tú no tienes los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de estos niños. Por eso, al final, toda la violencia viene condicionada por determinantes sociales, no solamente por un comportamiento individual o un comportamiento familiar, sino por todo un entorno que está determinando la crianza de esos niños y niñas. Vamos a hablar de la campaña, de las herramientas, los medios que se van a utilizar. Tú has explicado muy bien lo de violencia normalizada. Tanto así que a veces se hace difícil reconocer porque tiene aspectos hasta culturales que son asumidos, que son aceptados por parte de la sociedad. La campaña, eso es violencia. ¿Cuáles herramientas, instrumentos tiene? La campaña, bueno, debo decir que forma parte de un consorcio de organizaciones que lo conforman Sindicalistas Sin Fronteras, Alianza ONG y Mujeres en Desarrollo. Está financiado por la Unión Europea y está realizada en alianza con el Ministerio de la Mujer. Dentro de todos los... se hicieron muchos estudios para determinar cuáles eran las narrativas sociales, digamos, más tóxicas o más nocivas en relación a la violencia basada en género, la posición de los medios de comunicación ante estas narrativas, y se eligieron 5 temas que no son los únicos, pero bueno, son los que la campaña puede enfrentar en este momento, que es un trabajo sobre masculinidades para detectar todos esos masculinidades positivas, todos esos elementos que han sido aprendidos también en los hombres sobre el control, los celos, para desmontar ese tipo de formas de relacionamiento con una mujer o con una pareja. La violencia sexual contra las niñas y adolescentes, fundamentada en esa ausencia de consentimiento. El acoso en todos sus ámbitos, esos piropos que siempre han parecido... no solamente aquí, sino en tantísimos países, una cosa normalizada, pues resulta que no lo es y que tenemos que deconstruirlo. Y la violencia en los ciclos de vida, porque no olvidemos que una niña víctima de violencia puede reproducir esa violencia hasta el final de su vida adulta, ¿no? Y la revictimización, como constantemente, incluso en la vida cotidiana y personal de cada uno de nosotros, a veces a alguna amiga le hemos dicho, pero eso no es para tanto. Entonces, todos esos elementos se abordan en la campaña, hay piezas audiovisuales, hay cuñas radiales y hay material impreso. Y lo que se espera es una campaña que se va a entregar al Ministerio de la Mujer, que va a ser de acceso público, es atemporal, entonces se espera que pueda ser utilizada por cualquier institución pública privada de la sociedad civil, aquí y en cualquier rincón del país que quiera trabajar y que quiera contribuir a desnormalizar y a visibilizar esos elementos que reproducen la violencia. Alba, señalabas algunos patrones que ya son normalizados de manera intergeneracional en la sociedad dominicana, y hemos visto. Pero, ¿qué dice la data dura con relación al estado de la niñez si nos vamos a los últimos 20 años? Estos hechos que hemos visto desgarradores, aislados, pero que vienen de un patrón estructural, van increciendo en punto de vista estadístico de la medición, o podemos decir que independientemente de cómo estamos, vamos mejorando? No, siempre hay afortunadamente se han hecho esfuerzos para que haya efectivamente una mejora y un avance y una disminución de casos, ¿no? En el 2021 se aprobó la prohibición en el Código Civil del matrimonio infantil. Eso rompe con un hecho legalmente permitido, que era el matrimonio con menores de edad. No quiere decir que desapareciese el problema, porque tenemos las uniones tempranas como otro, pero a partir de ahí se ha abordado también las relaciones en el marco de las uniones tempranas, ¿no? Entonces, ahí hay un esfuerzo público por esa reducción, hay un esfuerzo para reducir los embarazos en adolescentes, que debemos siempre tener en cuenta que el embarazo adolescente debe verse también desde una perspectiva de violencia,
no un elemento de... A veces se habla como si fuese un elemento de salud, ¿no? Porque el embarazo siempre tiene que ver con la maternidad, con la salud, pero en el caso de las adolescentes tiene que ver con la violencia. Había un descenso del embarazo adolescente. Se han hecho esfuerzos en la lucha contra la explotación sexual comercial. No es tan fácil tener datos sobre la explotación sexual comercial o visibilizar quizá una reducción, porque siempre tiene que ser a través de casos que hayan ido a la justicia, entonces no todos los casos acaban ahí, no todas las casuísticas son iguales en materia de explotación sexual o trata de personas, ¿no? Pero tenemos mucho por hacer, y no solo en materia de persecución y sanción, sino sobre todo, y es la apuesta que creemos que la sociedad tiene que hacer en materia de prevención, porque no se trata de cuáles sean las penas o cuáles sean si tenemos más efectivos para la persecución o para la atención de casos. Trata de que no haya casos. Entonces el esfuerzo de prevención tendría que concentrar la gran parte de los recursos que se utilizan para la atención y para la parte reactiva. Los avances en materia de lucha contra la violencia siempre son lentos, porque parten de eso, de que hay que hacer cambios comportamentales también y de construir muchos sistemas de dominación que han estado presentes en las sociedades, todas, durante demasiado tiempo. No sé si tú tienes esta misma lectura, Alba, imagino que es parte de la discusión que ustedes tienen en Save the Children. Tú hablas del cambio, cambio comportamental que durante demasiado tiempo se ha tenido, pero en algún momento se sentía que el pleito se estaba ganando, o por lo menos que la lógica de explicar qué es violencia, cómo funciona la violencia, estaba en la conversación, pero desde hace unos años hacia acá resulta sexy coquetear con términos que al contrario, que lo que hacen es regresar a un patrón de violencia, un patrón en el que ya creíamos se había avanzado y que parece que ahora resulta impopular decir, por ejemplo, que un piropo mal puesto, cualquier cosa que me diga un hombre o una mujer y con el que yo no me sienta agradada, sino que sea precisamente violento, pues es un comportamiento de violencia. ¿Cómo están lidiando ustedes con estos tiempos nuevos? Bueno, pues con mucha dificultad estamos lidiando, porque efectivamente no es solamente una reflexión que hemos tenido, sino también una grandísima frustración, porque a través de las redes sociales fundamentalmente se están instalando de nuevo estas normalizaciones, ¿no? Y además son sumamente atractivas, por ejemplo, para las niñas y adolescentes. Hay muchísimas influencers, comunicadoras o movimientos en TikTok, en Instagram, en plataformas como YouTube, que es donde ellas están aprendiendo. Y además te lo dicen, que ellos se han aprendido a hacer X cosas o que lo han visto en... Cómo enfrentar eso es muy complejo, porque nuestras intervenciones como sociedad civil están fuera del marco de las redes sociales, claro, y de las tecnologías y de esos mensajes tan simplificadores, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay una tendencia que reacciona a esta igualdad que queremos alcanzar las mujeres, y reacciona con esa agresividad y devolviendo con mensajes manipulados, con tergiversación, a las mujeres a un lugar donde, y a las niñas, que es el mayor de los problemas, a un lugar donde somos de nuevo consideradas objetos y donde nosotras mismas tenemos que estar felices de ser de nuevo objetos. Bueno, pues gracias, Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children en la República Dominicana, por estar con nosotros el día de hoy, compartir estas informaciones y hablarnos sobre esta campaña de Eso también es violencia. Le deseamos éxito y desde ya estamos a la orden para difundir la misma. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien, Fran Camilo y los deportes. Adelante. Lo veo como entruñado, señor. Déjame decirle que... Las Águilas no han perdido todavía. Las Águilas no han perdido para tú tener acá. Pero esa cuerda no empieza ahora, está muy temprano. Yo quiero hablarle de la AmeriCup, que lo tenemos en CDN yo lo vi el juego anoche. Y vamos a hablar también de Cibao, pero primero, el Estados Unidos ayer, el que usted esperaba ver en el AmeriCup, ganó su juego. Aquí tenemos unas imágenes de ver cómo vienen esos partidos mañana. Todos van a estar en CDN Deportes, incluyendo el de República Dominicana y Brasil. Nos tocó jugar contra Brasil. Esto no lo esperábamos, no lo queríamos, pero hay que jugar. Y será un partido sin David Jones, que ustedes saben que está suspendido por 2 partidos, ya pasó el primero, por el pleito después del juego frente a Argentina. Miren qué sucede aquí.
República Dominicana tiene que ganarle a Brasil y esperar conocer el resultado de Estados Unidos y Uruguay para enfrentarlo el sábado en las semifinales por el juego que lo llevaría hasta la final o al tercer lugar. Reitero, esos son los cruces. República Dominicana, por ese orden que mencioné, Dominicana quedó como número 2, Brasil número 7, República Dominicana contra Brasil, Estados Unidos contra Uruguay en esa parte de la llave y en la otra Canadá contra Colombia, Puerto Rico frente a Argentina. Los horarios de esos juegos, pasemos entonces a los partidos. El primer juego será el de Dominicana. Nos cae a las 3 de la tarde, una pena para el que no va a estar frente a un gran televisor, pero nuestra sugerencia alternativa es que usted puede verlo a través del streaming del canal, cdndeportes.com.do. Atención, Claudio Abreu, se te va a meter mucha gente en el streaming. cdndeportes.com.do, 3 de la tarde. Igual, termina ese partido y seguimos con Estados Unidos y Uruguay. Termina ese encuentro y seguimos con Puerto Rico, Argentina, y la han puesto a Canadá como primer lugar a cerrar esa cartelera en el partido que está señalado para jugarse a partir de las 11 de la noche. Ahí están los horarios, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 8:30 y 11 de la noche. Y los ganadores entonces van a semifinales. Los perdedores quedan eliminados, que es la gran incertidumbre. Brasil es un equipo duro de verdad. Jugaremos sin David Jones, pero no perdemos las esperanzas de ganar para pasar a semifinales. Miren, hablando de fútbol, ayer el equipo de Cibao se mantuvo ganando en el campeonato de la Copa del Caribe. Este partido lo jugaron en Barbados contra el Wales, eso mismo, yo no sé, mi inglés no es muy bueno. 2-1. Ahí vieron a Rivaldo Correa, que hizo los 2 goles en la primera mitad. El equipo local jugó muy bien en la segunda mitad, incluso hizo un gol y amenazó con empatar el encuentro. Pudo soportar Cibao, que como visitante obviamente tener público en contra, y al final Cibao logra ganar su segundo partido. Ya le habían ganado al Cavalier de Jamaica aquí en Santiago y ganan este partido en Barbados. Es el segundo partido de la Copa del Caribe. Recuerden que el ganador y el segundo lugar de esta Copa del Caribe van al torneo más importante de clubes campeones que tiene la CONCACAF en este territorio, que es la CONCA Champions, para el año próximo. Es decir, que aquí Cibao está jugando, buscarse un boleto para el torneo de clubes campeones, donde ya ha jugado 2 veces y por sorteo y cosas de la vida, cosas de Dios, le ha tocado el Chivas de Guadalajara. Así que ayer vuelve a ganar Cibao y está Rivaldo Correa celebrando su segundo gol. Y hoy juega Moca. Hoy juega Moca en el estadio Moca 85. Eso es esta noche. Y para la gente que nos está preguntando siempre, no tenemos los derechos. Este es un torneo que hace muchos años compró otra cadena y ellos, sin importar quién haya clasificado, sin saber quién iba a clasificar, son los que pasan tanto por su canal de cable como por su plataforma de streaming, que es Disney Plus. Leyéndolo entre líneas, vamos forzados con Brasil. Sí, señor. Bastante forzados. Sí, señor. Pero no se pierden las esperanzas. Pero no, eso es lo último que se pierde, dicen para el Cibao. Sí, yo entiendo, porque este equipo de Brasil, igual que el de Estados Unidos, no son el mejor equipo que ellos pudieron poner en el plantel por las cosas que suceden, que si juegan los NBA, pero es un equipo difícil y tradicionalmente Brasil ha dominado sobre Dominicana. Y estamos jugando sin nuestro mejor jugador en este momento en el torneo, que es David Jones, por la suspensión, la triste suspensión que tenemos que aguantar. Terminamos contigo, Fran Camilo. Un placer. Gracias, Fran. Vamos a trabajar entonces. Feliz día, feliz miércoles para todos.